Bueno, pues vamos a meternos de lleno en la vida de una de las santas más fascinantes de la historia, Teresa de Ávila. Pero ojo, este no es el típico recuento de una vida perfecta y sin mancha. No, no, no. Esto es algo mucho más crudo, más humano. Es una confesión. Y a través de sus propias palabras vamos a explorar la lucha de una mujer que se sentía indigna, vanidosa y que vivió una guerra constante consigo misma, mucho antes de que el mundo la reconociera como santa. A ver, imagínense en la escena. A una santa le piden que escriba sobre sus experiencias místicas, sobre su relación con Dios, y lo primero que se le ocurre decir es, quisiera que me permitieran contar mis grandes pecados y mi mala vida. Esta frase, así de entrada, ya nos abre la puerta a una historia completamente diferente a la que uno esperaría. No estamos hablando de una santa de vitral, perfecta e inalcanzable, sino de una lucha profundamente personal y, la verdad, muy real. Pero bueno, para entender de verdad la profundidad de esa lucha, de esa confesión, pues tenemos que irnos hasta el principio, a su infancia, porque todo comienza ahí. Teresa creció en un hogar con padres que ella misma describe como virtuosos y temerosos de Dios. Y este ambiente de fe sembró en ella desde que era muy chiquita un deseo enorme por las cosas del cielo. Y cuando digo un deseo enorme, me refiero a una intensidad que hoy nos parecería casi increíble. Ella y su hermano Rodrigo, a quien quería muchísimo, se la pasaban leyendo vidas de santos y se obsesionaron con la idea del martirio. Su plan, fíjense, era súper sencillo, aunque bueno, bastante drástico. Escaparse a tierra de moros y rogarles, por amor de Dios, que les cortaran la cabeza. Así de fácil, para llegar al cielo lo más rápido posible. Pero claro, este plan tan glorioso de martirio se topó con un pequeño detalle de la realidad. ¿Cuál era el mayor obstáculo para su misión? Pues sus papás. En su mente de niños, esa era la única barrera que les impedía alcanzar la gloria celestial. Una anécdota que nos recuerda que, a pesar de sus altísimas aspiraciones, pues no dejaban de ser unos niños. Pero, ¿qué creen? Este fervor de la infancia no le duró para siempre. Al llegar a la adolescencia, Teresa describe un cambio radical. Las influencias del mundo, de la gente a su alrededor, comenzaron a desviarla de ese caminito de devoción que había conocido desde niña. Ella misma nos cuenta con lujo de detalle cómo fue que empezó todo. Primero, dice, se volvió adicta a los libros de caballerías, que estaban súper de moda. De ahí pasó a querer agradar a los demás con su apariencia, a cuidarse muchísimo a las manos y el pelo, a usar perfumes. En sus propias palabras, se entregó a todas las vanidades que se le pusieron enfrente. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque vemos el conflicto de frente. Por un lado estaba su familia virtuosa, su papá y su hermana mayor, que la regañaban y la advertían constantemente. Pero por el otro, tenía la influencia de una parienta y unos primos, que según cuenta, la animaban en sus vanidades y la metían en conversaciones bastante frívolas. Era un jaloneo constante que marcó por completo su juventud. Después de esta etapa, Teresa decide entrar en un convento, pero lejos de encontrar una paz inmediata, ahí es donde arranca el verdadero conflicto central de su vida. Un periodo que ella misma llama una guerra espiritual que duró casi 2 décadas. Para que nos demos una idea del sacrificio, entrar al convento no fue una decisión fácil para ella. Describe el dolor de dejar a su padre y su casa como algo tan grande, tan inmenso, que no cree que el dolor de la muerte sea mayor. Dice que sentía, literal, como si le estuvieran descoyuntando los huesos. Esto nos habla de un amor familiar profundísimo y del esfuerzo brutal que le supuso dar ese paso. Ya una vez en el convento, la batalla interna se puso peor. Por un lado, sentía clarísimo el llamado de Dios, y cuando rezaba, veía sus propios defectos sin filtro. Pero por el otro, se sentía súper atada a las cosas del mundo, a los gustos, a las pláticas, a los pasatiempos. Ella quería, como dice, concertar estos dos contrarios, la vida del espíritu con los placeres y las distracciones del mundo. Y lo más impresionante de todo es que esta guerra interna, esta sensación de estar partida en dos, no fue cosa de un mes ni de un año, duró casi 20 años. Pensemos un momento lo que significa mantener una lucha así día tras día durante 2 décadas. Es un testimonio increíble de perseverancia, claro, pero también de un sufrimiento espiritual muy, muy profundo. Y aquí viene el punto crucial. La tentación más grande que enfrentó no fue el mundo en sí, sino algo mucho más sutil, más astuto. Llegó a pensar en dejar de rezar por completo. ¿Y por qué? Por una supuesta humildad. Se convencía a sí misma de que era demasiado pecadora, demasiado indigna para tener esa amistad tan cercana con Dios. Era, como dice ella, el demonio haciéndole creer que su mejor arma era en realidad motivo de vergüenza. Pero después de 20 largos años de esta lucha agotadora, de caerse y levantarse una y otra vez, llegó un momento, un solo instante que lo cambió absolutamente todo. Fue el punto de quiebre que por fin le puso un alto a esa larguísima guerra interior. Sucedió un día cualquiera.
Entró al oratorio del convento y vio una imagen que habían puesto ahí para una celebración. Era una escultura de Cristo muy llagado. Una imagen que, en sus palabras, representaba a la perfección todo lo que Él sufrió por nosotros. Y al ver esa imagen, algo se rompió dentro de ella. Sintió una pena inmensa por haber sido, como dice, tan malagradecida a aquellas llagas. Le pareció que el corazón se le partía. Se tiró a los pies de la imagen, llorando, y le suplicó que la fortaleciera de una vez por todas para no volver a ofenderlo. Fue una conversión total, desde el fondo del corazón. Y el efecto de esto fue inmediato, fue definitivo. Desde ese mismísimo instante, ella afirma, comencé a mejorar mucho. Y con esa simple frase, se acabó la guerra de 20 años. Así nomás, marcó el comienzo de una etapa completamente nueva en su vida. Y claro, a partir de esta experiencia tan transformadora, Teresa desarrolló una de sus enseñanzas más famosas y, la verdad, más accesibles sobre la vida espiritual. Una analogía que cualquiera puede entender, la de cuidar el jardín del alma. Pero antes, hizo algo que cambió las reglas del juego. Redefinió lo que es la oración. Para ella, orar no es repetir fórmulas de memoria. Es, y cito, tratar de amistad estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. O sea, es una plática íntima, una conversación entre amigos. Esta definición de verdad lo cambia todo. Y para explicar cómo se cultiva esta amistad, usa esta metáfora genial del jardín. Dice que hay 4 maneras de regarlo. La primera, que es la más importante para quienes van empezando, es sacar agua de un pozo con una cubeta. Esto representa un trabajal, un esfuerzo consciente por concentrarse, por pensar, por luchar contra las distracciones. Es ni más ni menos la lucha que ella vivió 20 años. Y es el punto de partida para todos. Las otras formas, pues cada vez implican menos esfuerzo nuestro, hasta que llegamos a la lluvia, que ya es un regalo directo de Dios. Al final, la historia de Teresa nos deja con una pregunta bien interesante. Porque más allá de la fe, su confesión es un testimonio brutal sobre la lucha interna y la perseverancia. ¿Qué nos puede enseñar la batalla espiritual de una monja del siglo XVI sobre la importancia de no rendirse en nuestras propias luchas, sean del tipo que sean? Es algo en lo que la verdad vale la pena pensar.